Muy buenas, Carlos Manuel Rodríguez, CEO y presidente del Consejo del GEF, les da las bienvenidas a este corto pero muy interesante diálogo que tendríamos el día de hoy con tres jóvenes de la Red de Jóvenes para el Cambio Climático aquí en Costa Rica. Nos acompaña Judita, Derek y Noelia esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo les comentaba extra cámaras que esta semana por motivos de trabajo estaba en Marruecos, en el hemisferio norte están en verano y están sufriendo una de las olas de calor más fuertes en la historia del planeta Tierra. Es más, en el mes de julio, 7 días del mes de julio, rompieron las temperaturas más calientes promedio del planeta en los últimos 100.000 años. Y yo por primera vez experimenté lo que es estar a 42.5 grados centígrados en Marruecos. Y verdaderamente me impactó porque a 42 grados es imposible vivir, es imposible desarrollar actividades económicas. Y fue un shock, porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Si el planeta está como los científicos nos lo dicen y como nosotros lo vemos, ustedes como jóvenes de una red que trabaja para promover acciones climáticas, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten como jóvenes? ¿Qué es lo que está faltando? Y qué son los mensajes que ustedes consideran que son relevantes e importantes para que los políticos y los empresarios puedan tomar decisiones que nos ayuden a mitigar y adaptarnos al cambio climático a la vez que sus negocios puedan seguir adelante? Así que en ese orden, Judith, Derek y Noelia, les cedo la palabra. Judith, por favor. Gracias. Em, Estamos en un escenario sumamente complejo a nivel internacional, ¿verdad? Y usted más que nadie lo puede saber. Y las temperaturas continúan aumentando, el cambio climático ya está aquí, los fenómenos meteorológicos extremos están aumentando y tenemos muchísimos retos, en especial como personas jóvenes. No solamente estamos fuera de las discusiones, no estamos pudiendo estar ahí formando parte activa de las decisiones, sino que tampoco tenemos formas de actuar, no tenemos espacios. Nosotros hemos creado nuestros propios espacios porque no nos han dado esa oportunidad. Entonces estamos también tratando de acceder a todos estos espacios de tomas de decisiones, de ver cómo podemos incidir. Y es un escenario muy complejo porque mientras tanto tenemos que seguir luchando con la crisis climática, con lo que estamos viviendo en nuestras comunidades, con lo que está pasando también en cada uno de nuestros países y no vemos que la conversación avance en la dirección correcta. Vemos que hay esfuerzos y también da esperanzas a cierto punto el hecho de que hay países y personas que están tratando de hacer el cambio, pero falta que incrementemos la ambición climática, falta que nos apuremos en las conversaciones porque la crisis está pasando ya. Muchas gracias, Judith. Derek. Bueno, muchas gracias a la compañera y a nosotros, bueno, como juventudes nos gustaría hacer un llamado a los líderes políticos para abordar la crisis climática y incluir de una manera más significativa y participativa a la juventud en negociaciones de alto nivel, en reuniones estatales y en espacios de toma de decisiones, de manera que se aborde la justicia climática, donde se coloque en el centro a las personas, a los ecosistemas y a los derechos humanos, donde las juventudes tengan un papel y un rol importante. Muchas gracias, Derek. Noelia. Bueno, muchas gracias, don Carlos, por la invitación y por el espacio. Bueno, ya mis compañeros mencionaron un tema súper importante que es la necesidad de las juventudes estar en espacios políticos, que seamos escuchadas y escuchados. Y también me parece muy importante destacar con su experiencia que el cambio climático afecta de formas muy distintas a todas y a todos y según las regiones geográficas, ¿verdad? También lo vemos en nuestro país, que hay regiones las cuales sí se ven muchísimo más afectados, el acceso al agua, agua potable, temas para la alimentación, el cultivo, ¿verdad? Entonces pasa esto que muchas de las juventudes tienen que emigrar, buscar oportunidades económicas para poder ayudar a sus familias y buscar cómo resolver estos temas, la migración, ¿verdad? Que puede llegar a esa migración climática, para buscar sí, mejores oportunidades y ayudar. Entonces, también hasta acá es un tema fundamental que hay que abordar
no solo desde la política nacional, sino también desde los gobiernos locales y que también sean los jóvenes que estén parte en esos espacios desde los gobiernos locales. Muchas gracias. Si ustedes tuvieran la oportunidad de estar con un ministro de Estado o con un empresario de esas empresas grandes, productores de electricidad, productores de alimentos, de servicios, y ellos les contaran a ustedes sobre la realidad económica, o sea, las sociedades después de la pandemia han quedado en una situación económica muy difícil. Entonces, existe este dilema o dicotomía entre la acción climática o las acciones de recuperación económica post-pandemia. ¿Cuáles consejos o cuáles temas les traerían ustedes a una conversación con un decisor político o con un empresario? Primero, que escuchen a la ciencia, porque la ciencia ha sido muy clara. Y invertir en temas de adaptación climática, de migrar a economías verdes y de soluciones basadas en la naturaleza es el futuro que va a hacer que esa economía pueda sostenerse, porque en este momento los combustibles fósiles pueden sonar como una solución a muy corto plazo, pero tenemos que pensar en largo plazo y en que los efectos de la crisis climática se van a ir agravando conforme pasen los años. Entonces es fundamental que escuchemos a la ciencia y que comencemos a pensar en esas transiciones y que sean transiciones justas y que también van a salvar la economía al final de cuentas. Eso es lo que va a hacer que en un futuro pueda ser sostenible toda la forma de vida como la conocemos. Muchas gracias. Derek. Bueno, para agregar a lo de la compañera, escuchar a la ciencia y escuchar a las personas, muy importante, porque las personas son las que conocen sus propias necesidades y poner a las personas en el centro, donde ellas sean capaces de llevar a cabo y ser los protagonistas en los proyectos, programas y planes, es de mucha importancia, porque a partir de ahí van a surgir esos objetivos y esas metas que se quieren agregar y se quieren alcanzar desde la ciencia y desde la sociedad. Gracias. Sí, yo creo que ya los chicos abordaron estos temas fundamentales, que es incorporar las bases científicas, entender las estructuras sociales y claramente poder llegar a incidir, ¿verdad?, en estos temas, que altos mandos o empresarios puedan tener esta sensibilidad, ¿qué es la palabra?, sobre qué es lo que está pasando, porque muchas veces se ven esos temas desde los privilegios, ¿verdad? Como a mí no me está afectando de tal forma, o no veo la gravedad del tema porque desde mis privilegios o de mis realidades no estoy sufriendo o no estoy pasando por esa situación. Entonces creo que es fundamental poder desarrollar esta sensibilidad en estos tomadores de decisiones y en estos grandes empresarios. El 30% de los votantes, los que eligen a un presidente, a un gobierno, los que eligen a diputados, el 30% son jóvenes. Y para los jóvenes, de acuerdo a encuestas, para el 78% de los jóvenes, el cambio climático es un elemento importante y relevante para ellos. Si las cosas son así, ¿por qué los políticos no responden con acciones concretas a estas aspiraciones que tienen los jóvenes, que son el 30%? Al final del día, los jóvenes, los menores de 30 años, son los que deciden una elección política. Y en muchos países donde trabajamos, vemos que el tema de cambio climático, el tema de pérdida de biodiversidad, no es un tema en las campañas políticas. ¿Qué reacción tienen a esta circunstancia? Bueno, primeramente me genera como este sentimiento de que las personas jóvenes tenemos una fuerza muy, muy grande, ¿verdad? Pero que tal vez no todos nos hemos dado cuenta. Y justamente ahí también podemos hablar un poco de los privilegios, ¿verdad? Del acceso a la información, justamente de que tenemos esa base de votantes tan fuerte. Pero lo justo sería que si somos quienes podemos ponerlos en puestos de decisión, que respondan a las demandas que tenemos. Entonces, de ahí también es la importancia de involucrar a las personas de sociedad civil en procesos de incidencia política, para que se vea cada vez más este músculo que pueden llegar a ser las juventudes, que se dé espacio a grupos organizados, también que se les dé financiamiento para que puedan crecer y también llegar a otras personas jóvenes y poder así organizar todo este sector e incidir justamente y poder tener esta reciprocidad entre los colocamos en puestos de decisión. Bueno, esperamos respuestas y acciones concretas ante la crisis climática, que es uno de los temas que más nos está afectando en este momento. Muchas gracias. Derek. Bueno, para agregar lo de la compañera es, llegar y lograr
como romper esa barrera del adultocentrismo, que básicamente estas decisiones como que excluyen lo que es la visión de las juventudes. Entonces ahí es donde entra también digamos, que las juventudes aborden estos roles de participación de manera activa y responsable, y lograr romper la barrera del adultocentrismo, de manera que las juventudes sean activamente la voz del presente y también ese puente hacia las generaciones venideras. Muchas gracias, Noeli. Creo que un asunto importantísimo son estos espacios como usted nos está brindando, ¿verdad? Porque es la forma en la cual también podemos llegar a más personas adultas mediante la voz suya, ¿verdad? Porque creo que muchas veces con este tema adultocentrista se nos limita o hay una brecha importante, pero teniendo la posibilidad de tener acercamientos como personas como usted, nos da una luz a las juventudes de que definitivamente podríamos alcanzar más estos temas de acción climática, ¿verdad? Justicia climática, porque no solamente es juventudes, sino también es niñez, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los temas. Cuando los oigo yo a ustedes hablar, particularmente cuando hacen tanto énfasis en que estamos en una crisis climática, y oigo a los empresarios o a los políticos, que sí, definitivamente ellos tienen una visión de más corto plazo, eso es una realidad, es un hecho. Ellos no hablan, operan o toman decisiones basadas en la clara percepción que ustedes tienen de que vivimos en una crisis climática. A mí me parece que se están hablando dos idiomas totalmente diferentes. Uno, el idioma de los jóvenes, donde hablan de crisis climática, y los adultos, como que eso no lo internalizan y no lo reflejan. Entonces yo quisiera saber qué es lo que pasa, que no hay un lenguaje común en nuestras sociedades sobre la crisis climática y pérdida de biodiversidad que estamos viviendo. Creo que ahí tenemos que entrar en un proceso también de desaprender, ¿verdad? Y ocupamos, y justamente como usted, don Carlos Manuel, más adultos aliados en este tema, porque ocupamos que se pueda desaprender todo lo que se ha construido a lo largo de los años, de que antes se creía que los recursos eran inagotables, que se podía explotar y que no iba a tener ningún tipo de consecuencia, ¿verdad? Porque se veía justamente en magnitud todo lo que había, entonces se podía extraer y producir, y no se veía de inmediato todo lo que iba a generar o los efectos negativos que causaban en la población. Entonces tenemos que entrar también en un proceso, como lo mencionaba Noelia ahora, de sensibilización para poder desaprender todo esto y también comenzar a escuchar qué es lo que está pasando ahora, comenzar a ver las proyecciones, la ciencia, los escenarios futuros y escuchar a las personas sobre qué es lo que está pasando. Tenemos que lograr este lenguaje común, encontrar espacios también y sobre todo las similitudes que tenemos entre las generaciones, porque a veces la brecha intergeneracional puede ser muy grande, pero creo que también pueden ser aún más las similitudes que podemos encontrar. Muchas gracias. Derek. Abordar el tema con más sensibilización definitivamente, y dejar de lado el interés económico desde las esferas políticas, porque si bien es cierto, el planeta tiene la capacidad de cubrir las necesidades de todas las personas en el planeta, no tiene la capacidad para cubrir la codicia misma de las personas. Entonces, abordar el tema de la crisis climática con sensibilización y con empatía es lo que hace falta para lograr llegar a esas sinergias política y juventudes. Muchas gracias. Noelia. Creo que un aspecto importante que usted lo mencionó, Carlos, es que los gobiernos son cada 4 años, ¿verdad? Y tienen sus estructuras bastante definidas. Un tema importante para mí es que como sociedad civil debemos de informarnos muchísimo más a quién va dirigido nuestros votos, si va con nuestra línea de pensamiento, ¿verdad? O sea, si va con toda la línea también, trabajo que se ha venido realizando a lo largo del tiempo en tema de biodiversidad, tema de protección de los recursos naturales. Creo que es un aspecto fundamental que como sociedad tenemos que informarnos bien, dónde va dirigido nuestros votos, y también exigir a los gobiernos de que se le dé continuidad a los proyectos que han venido realizando, muchos muy exitosos, ¿verdad? Que por alguna razón
se limita o los intereses económicos terminan para otro tema que ha pasado, ¿verdad? Entonces eso es un tema que debemos como sociedad exigir, informarnos aún más en aspectos políticos. Muchas veces tenemos resistencia a la parte política, pero si no estamos inmersos en estos temas, no vamos a ser escuchados, ¿verdad? No vamos a poder generar cambios. Muchas gracias a ustedes por estos comentarios. Para nosotros en el GEF es muy importante el poder recoger estos elementos que tienen que ver con la información y la ciencia, elementos que tienen que ver con el espacio político y la toma de decisiones para sociedad civil y particularmente para jóvenes, la responsabilidad intrageneracional. Sí, eso es muy interesante, está en la narrativa del diálogo, pero ¿qué significa en términos concretos? Para mí, los temas de la responsabilidad intrageneracional es que ustedes los jóvenes tengan voz y voto en las decisiones climáticas y bueno, el sistema multilateral está lejos de llegar a generar esa oportunidad. Recojo el tema de esa aspiración al crecimiento ilimitado y a la aspiración de tener patrimonios gigantescos cuando podemos vivir con dignidad y felicidad con lo básico y lo elemental. Recojo también, muy importante, la responsabilidad política que tienen los jóvenes que no se manifiesta. De alguna manera, los jóvenes, siendo el 30% de los electores, tienen que inclinar la balanza en la decisión de quiénes son los que nos gobiernan, y pareciera que no estábamos ahí. A todo esto, el GEF ve con muchísimo interés todos estos temas. El GEF, en su aspiración de generar más impactos y resultados en los países y a nivel global, en la implementación del Acuerdo de París y los otros acuerdos ambientales, quiere entender cómo puede verdaderamente mover la agujita hacia la dirección de la sostenibilidad. Porque creo yo que aunque 30 años de trabajar con gobiernos nos ha dado resultados importantes y buenas experiencias, la verdad es que no estamos cambiando el sistema global. Creo yo que el incluir estos elementos y la participación de la sociedad civil y en especial los jóvenes, ahí sí nos da una oportunidad. Con este contexto, o habiendo dicho eso, a mí me gustaría, para concluir, oírlos a ustedes de qué son las cosas que el GEF debería estar haciendo con los jóvenes. Porque siento yo, aun cuando yo estoy a la cabeza del GEF, siento que el GEF es inaccesible a los jóvenes y que pues hay mucho que podríamos hacer. Y la idea en la asamblea del GEF, la 7ª asamblea del GEF en Vancouver, Canadá, es poder lograr ese lanzamiento de un rol de la sociedad civil protagónico y particularmente de los jóvenes en la agenda global del GEF. Así que pues cualquier consejo que nos puedan dar al GEF pues sería muy bienvenido. Gracias. Primeramente hay que entender que las juventudes no somos homogéneas, las juventudes somos muy diversas. También integramos los grupos de mujeres, de personas afrodescendientes, de personas indígenas. Entonces abrir el portillo a incorporar juventudes es abrir el portillo a incorporar una parte muy muy diversa de la sociedad civil. Entonces es poder reunir muchas voces. No somos solamente estas personas de cierta edad a cierta edad, sino que somos grupos multidisciplinarios, que también somos jóvenes profesionales, que también somos personas que viven las consecuencias del cambio climático. Entonces poder involucrarnos a nosotros y nosotras significa tener todas estas visiones concentradas y que también podemos aportar. Entonces, un consejo para el GEF es que entre más puede acercarse a las juventudes, mejor puede ir cambiando esa dirección, mejor puede ir haciendo las rutas, los planes y sobre todo consultarnos. Las personas jóvenes estamos completamente dispuestas a colaborar porque agradecemos muchísimo estos espacios y que son sumamente necesarios, donde nuestra voz sea escuchada de una manera real y efectiva y que podamos también tener decisiones, que no sea solamente un proceso de consulta y que no sea nada para nosotros sin nosotros. Derek. Bueno, me gustaría agregar con lo que dice la compañera, que el GEF pueda contar tal vez con un comité o con un consejo de juventudes en el que el fin no sea solamente darles el conocimiento y capacitarlo, sino que sea ese comité o consejo de juventudes sea capaz de aportar a las decisiones que se vayan a tomar
desde el GEF para la sociedad civil. Noelia. Sí, siempre se ha escuchado esta frase de que la niñez y las juventudes son el futuro, ¿verdad? Creo que no deberíamos ya pensar con esa frase tan cliché, ¿verdad? Estamos sufriendo la situación ahorita, temas de cambio climático. Creo que hay una agenda que cumplir. Incorporar las necesidades y las voces de todas las juventudes y de la niñez es base para mantener este planeta, ¿verdad? Y poder darle calidad de vida a muchas personas, ¿verdad? Y a muchos grupos de personas, como mencionaba Jude, que la juventud es diversa, la juventud y la niñez es diversa. Y por eso es importantísimo poder contar con estos espacios. Muchísimas gracias a Judith, a Dereka y a Noelia por esta oportunidad de intercambiar opiniones e impresiones de cuál es el rol y la responsabilidad no solo de los jóvenes en las sociedades, sino también, y muy importante, cuál es la responsabilidad del GEF a futuro. La séptima asamblea del GEF es fundamental para poder lanzar iniciativas donde el GEF se acerque a la sociedad civil aún más y se concentre con grupos de la sociedad civil que, aparte de que es un imperativo moral hacerlo, pues desde el punto de vista de costos y beneficios, pues los beneficios son muchísimos más altos que los costos. Espero que el GEF vaya avanzando en esta dirección y que próximamente el GEF sea una fuente de financiamiento de las necesidades que tiene la juventud. Y yo lo voy a decir muy claro y lo repito una vez más, una fuente de financiamiento, porque eso es lo que se requiere. Nosotros requerimos financiar la participación de ustedes en los eventos internacionales, en las COPs, en las negociaciones. Nosotros necesitamos financiar el desarrollo de más capacidades en sociedad civil y juventud. Y eso no será posible si no hay un claro entendimiento, y para eso, muy importante, la asamblea del GEF, donde proyectamos nuestra visión hacia el futuro. Así que a todos, muy buenas tardes, muchísimas gracias.